Vamos con el resumen del tema 4, métodos y diseños experimentales. El objetivo básico del método experimental es el estudio de las posibles relaciones causales entre las variables. Esto es básicamente que entre la variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que sería el efecto. En este método se manipula un aspecto de la realidad, que es la variable independiente, para estudiar su efecto sobre la conducta del participante, que sería la variable dependiente, con el objetivo de establecer una relación de causalidad entre ese aspecto concreto y la conducta, controlando el resto de los factores que no son objetivo de la investigación. Esto es, las variables extrañas, que es la tercera variable que aparece, y estas pueden influir en la conducta distorsionando los resultados. En el método experimental, al menos una de las variables independientes tiene que ser necesariamente de manipulación intencional. Al menos, esto es importante, que en el método experimental, al menos una de las variables independientes, pero puede haber varias, tiene que ser necesariamente de manipulación intencional. Cuando todas las variables del estudio son de selección de valores, pues, por ejemplo, el sexo, la edad, la inteligencia, el ambiente rural, urbano, el estatus socioeconómico, tendríamos que emplear otro método, como por ejemplo el ex post facto, que veríamos con más detalle en el tema 7. Los diseños experimentales se pueden clasificar en diseños intergrupos, intragrupo y mixto. Ahí es lo que hay que diferenciar bien, esas tres partes. Que los diseños experimentales se pueden clasificar por diseños intergrupo, intragrupo y mixto. Y esto a su vez, todo esto a su vez, en función del número de variables independientes que haya. Pueden ser unifactorial o factorial. ¿Cuáles son los diseños intergrupos unifactoriales? Pues los que estudian el influjo de una sola variable independiente unifactorial, con dos o más valores o niveles sobre una variable dependiente, en dos o más grupos equivalentes, y en función de la técnica de control que se utilice para formar los grupos se clasificarían en diseños de grupos aleatorios y en diseños de bloques aleatorios. Ahí está otro punto más a entender. Se clasifican en diseños de grupos aleatorios y en diseños de bloques aleatorios. ¿Qué serían los grupos aleatorios? Vamos, de dos grupos aleatorios. Se suelen utilizar cuando solo nos interesa estudiar la magnitud del efecto de la variable independiente sobre la dependiente, sobre la conducta del participante. Cuando además de si por ejemplo, esto sería para la magnitud, pero cuando la magnitud del efecto nos interesa precisar el tipo de relación entre la variable independiente y la dependiente, se utilizarían diseños de más de dos grupos o multigrupos. Luego tenemos los diseños de bloques, que esto lo que habíamos dicho antes. Esto hay que entenderlo como de forma esquemática para entenderlo bien. Diseño de bloques. Antes habíamos dicho que los grupos, el tipo de diseño que lo había en grupo aleatorio y en diseño de bloques aleatorios. Hemos visto ahora lo de los grupos aleatorios y ahora vamos al de bloques. Los diseños de bloques se caracterizan por utilizar para la formación de los grupos la puntuación obtenida por los participantes en una variable extraña muy relacionada con la variable dependiente o en la misma variable dependiente. Los diseños, en este caso, lo que utilizan es coger los grupos, la puntuación obtenida por los participantes en una variable extraña, que esté muy relacionada con la variable dependiente o directamente la variable dependiente. Luego nos iríamos a los diseños factoriales. Recordamos, esto todo otra vez lo mismo, es todo esquemático, entonces hay que ir mirando un poco lo de atrás para que quede bien sólido el conocimiento, si no es más complicado. Habría los diseños factoriales. Recordamos, ¿qué dijimos antes? Que los diseños experimentales se pueden clasificar en diseños intergrupo, intragrupo y mixto. Pero esto a su vez, que aquí está el rollo, en función del número de variables independientes, o unifactorial o factorial. Acabamos de dar las unifactoriales, que era lo que habíamos dicho antes, que se caracterizaban por el estudio de una sola variable independiente. ¿Qué serán las factoriales entonces? Los factoriales se caracterizan porque utilizan más de una variable independiente, y tanto pueden ser en intergrupo, como en intragrupo, como en mixto. ¿La ventaja de esto cuál es? Que básicamente este tipo de diseño es que puedes estudiar la influencia de cada variable independiente por separado y al mismo tiempo la interacción entre ellas. ¿Qué es lo que habría después? Pues en los diseños intragrupo, intrasujeto o de medida repetida es lo mismo. Los diseños intragrupo, hay que quedarse con eso. Los diseños intragrupo, recordamos antes dimos intergrupo, ahora intragrupo.
A todos los participantes se les aplican todos los tratamientos. Esta es la diferencia. Que a todos los participantes se les aplica todos los tratamientos. Entonces, pueden estudiar el efecto de una o de varias variables independientes. De ahí que estén dentro de las factoriales. En estos diseños el investigador no se tiene que preocupar por las diferencias individuales, ya que como los participantes son los mismos, pues ya está. Pero sí tiene que tener muy en cuenta la posible influencia del orden de presentación de los tratamientos en los resultados. ¿Y qué es lo que se hace entonces cuando pasa esto? Pues para evitarlo se utilizan técnicas que se llaman contrabalanceo, equiponderación, reequilibrio. Esto después aparece bien reflejado en un pequeño cuadro que os leo ahora a continuación. Ahora lo que tendríamos dentro de lo que sería la elección de una técnica o de otra, antes de leer el cuadro, esto es importante, la elección de una técnica u otra depende de la naturaleza de la variable extraña. Entonces hay veces, y a veces también del tipo de diseño, claro. Ahora veríamos el cuadro donde vemos que hay unas técnicas de control, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, diseño intergrupo e intragrupo. En el diseño intergrupo tenemos la aleatorización y los bloques de equiparación, que es lo que dimos antes, justo lo que dijimos antes. Los tipos de diseño, quiero decir, estarían los diseños de dos grupos aleatorios, lo que sería la aleatorización, y los bloques, el diseño de bloques. Y luego en la intragrupo tenemos el sujeto como control de sí mismo y el contrabalanceo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que hay unas, por así decir, unos diseños, unas formas de control y demás que aparecen en ambos diseños, tanto en intergrupo, que tanto pueden estar en intergrupo como en intragrupo. Y eso serían la eliminación, la constancia, el simple y el doble ciego, la sistematización de las variables extrañas y las técnicas estadísticas. Que eso se va viendo en cada una. Lo que pasa es que pueden estar tanto en la intergrupo como en la intragrupo. Que es lo que hablaríamos ahí después de como un mixto, que es lo que decíamos antes de los tipos de lo que habíamos hablado, tanto de una como de otra. Recordábamos anteriormente, para hacer un pequeño resumen y que se vaya quedando en la cabeza, es que los diseños experimentales los puedes tener los clasificas tanto en intergrupo, como en intragrupo, como en mixto. Entonces ahí el mixto es a lo que quiero llegar. Que tanto pueden estar en uno como en el otro. Son los que citamos de eliminación, constancia, simple y doble ciego, sistematización de las variables extrañas y técnicas estadísticas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. En la cabeza, pensar y decir cuáles son los diseños experimentales que hay. Pues son intergrupo, intragrupo y mixto. Pero esto a su vez va en función del número de variables independientes, que es de lo que va el método de diseño experimental, que es el de andar con la variable independiente. Se clasifican en diseños unifactoriales y factoriales. Unifactorial, una variable independiente. Factorial, varias variables independientes. Y luego están, claro, los diseños intergrupos y unifactoriales, los diseños de dos grupos aleatorios y luego los bloques, que es lo que decíamos antes. Dentro del diseño intergrupo, aleatorización y bloques. Dentro del intragrupo, el sujeto como control de sí mismo y el contrabalanceo. Y así, básicamente se va haciendo todo esquemático. ¿Qué pasaría después? Que vendrían lo que sería tanto el intergrupo, que acabamos de decir de aleatorización y de bloques, en el diseño intragrupo, que está dentro de los diseños factoriales, porque recordábamos, había unifactorial y factorial. Unifactorial, una sola variable independiente, y factorial, que utilizan más de una variable independiente, y pueden ser tanto intergrupos, como intragrupos, como mixtos. Al caso, ahora, en el último punto, lo que quieren, de ahí toda la chapa que vino antes, es por eso, porque el término de control experimental engloba un conjunto de técnicas utilizadas para poder concluir que los cambios observados en la variable dependiente son causados única y exclusivamente por los cambios introducidos en la independiente. Eso es lo que tiene que importar, el control experimental se basa en eso, en que todos los cambios observados en la variable dependiente tienen que ser causados única y exclusivamente por la independiente. Vamos, que las únicas fuentes de variación son las establecidas en la hipótesis. Dichas técnicas suponen la actuación del investigador sobre la variable independiente, eligiendo el número y niveles que él decide y aplicándola cuando él decide, que sería la manipulación en sí misma. Y luego
bajo dicha manipulación están las variables extrañas, que lo que hay que hacer es o eliminarlas o intentar que su efecto sea el mismo en todos los grupos, y los factores aleatorios intentando que su influencia sea mínima sobre la variable dependiente. Es un poco así más lioso porque es más esquemático, pero básicamente se trata de eso, saber bien la variable independiente, la dependiente, y saber cómo están las variables extrañas y cómo se pueden modificar. Y después, pues, básicamente en resumen es eso, es que los diseños experimentales los puedes clasificar en diseños intergrupo, intragrupo y mixtos. Y estos a su vez por el número de la variable independiente. Unifactorial 1, factorial más de 1. Y dentro estarían, pues dentro de ambos tiene que estar el intergrupo, que el intergrupo es unifactorial. Los diseños dentro de este intergrupo, para formar los grupos, se clasifican en diseños de grupos aleatorios y en diseño de bloques aleatorios. Eso sería dentro de intergrupo, del unifactorial, básicamente. Que es la técnica de control que se utiliza para formar los grupos. Se clasifican en diseños de grupos aleatorios y en grupos de bloques aleatorios. Luego de dar esos puntos, nos pasaríamos a los factoriales. Los factoriales, recordábamos de nuevo, que se caracterizan por tener más de una variable independiente. Y claro que dentro de estos factoriales también pueden ser intergrupo, intragrupo y mixtos. Y básicamente eso es un poco todo. La diferencia es que en el intragrupo, que a diferencia del intergrupo que dimos antes, es que a todos los participantes se les aplican todos los tratamientos. Entonces pueden estudiar el efecto de una o de varias variables independientes, de ahí que sea factorial. Es con lo que los tenemos que quedar. Y claro, todas estas influencias de orden, de presentación y demás a los tratamientos puede haber un problema. Entonces, para evitarlos, se utilizan técnicas como la del contrabalanceo, la equiponderación o el reequilibrio. Y poco más. Y así es un poco todo el tema 4 de métodos y diseños experimentales. Es bastante largo, entonces esto básicamente es un resumen muy por encima. Hay que saber bien los bloques, hay que saber bien cuál es la técnica del contrabalanceo, en qué se basa, todas estas, igual que la equiponderación, el reequilibrio, pero bueno, se deducen bien porque en sí la palabra no tiene mucha dificultad. Y luego básicamente es eso, que lo que importa aquí es que el término, lo que es el control experimental, es el conjunto de las técnicas que se utilizan para poder concluir que los cambios están bien, vamos, en la variable dependiente, que son los causados. Pero tienen que ser única y exclusivamente por los cambios introducidos en la independiente, básicamente. Entonces que las únicas fuentes de variación tienen que ser las establecidas en las hipótesis, y que dichas técnicas suponen la actuación del investigador sobre las variables independientes. Entonces, eligiendo el número, el nivel, eso ya depende del investigador y demás. Y después intentando que su influencia sea mínima también sobre los valores dependientes, los factores aleatorios o las variables extrañas.